Hola, buenas tardes. Aquí el Capitán Patapalo al habla. Me he venido de rojo sangre para este vídeo porque toca hablar del príncipe del panteón de los monstruos de terror, del vampiro. Y es algo que se me hace necesario porque parece que flota en el aire en estos momentos. No solo a mí como autor, estoy trabajando últimamente en temas vampíricos, sino que parece que incluso las grandes cadenas de series como Netflix han vuelto a apostar por este monstruo. No es que lo tuvieran totalmente olvidado, pero bueno, hay que reconocer que con la nueva serie Drácula, que no es realmente una adaptación de la novela, sino un nuevo ángulo sobre esa posible historia, pues está volviendo a darle vidilla al no muerto y me apetecía hablar de Drácula. Más que de Drácula, del vampiro, perdón, que se me está yendo la pinza ya. Bien, sin embargo lo quería hacer desde el ángulo del vampiro contemporáneo. Es decir, si la serie de Drácula nos habla del vampiro clásico y nos vuelve a llevar a un ambiente decimonónico, lo cual me parece de gran valor y particularmente de mi gusto como escritor y como lector, hoy quería hablar del vampiro contemporáneo. Pues algo que puede ser como en 28 noches de oscuridad, ¿no? O como en Nocturna de Guillermo del Toro, que es coger ese vampiro y traerlo de vuelta a nuestro escenario contemporáneo y plantearnos esa pregunta. ¿Es que tiene todavía un sitio aquí el vampiro o es un monstruo que se ha quedado desfasado después de las hordas de zombies, después de buscar nuevos horrores? Bien, la respuesta obvia es que sí, sigue teniendo un sitio. Basta con mirar a nuestro alrededor, la producción vampírica sigue siendo enorme. No se agotó con Entrevista con el vampiro, no se ha agotado con Nocturna, no se ha agotado con las miles de revisitaciones de Drácula. Y salta a la vista que incluso en nuestro territorio patrio sigue siendo un monstruo de preferencia. De hecho, yo pensaba abrir el vídeo con una comparación de El mito de Drácula, que es una recopilación de relatos de las grandes plumas anglosajonas, en particular americanas. Hay relatos de Dan Simmons, hay relatos de Anne Rice, de muchos otros, y compararla con uno de los libros que me motivó, entre otros, a apostar por los autores de habla hispana, que fue una antología que publicó Mandrágora, una antología que se titulaba La sangre es vida. El caso es que he revuelto por todos lados en mi biblioteca y no lo encuentro, así que lo lamento, nos quedaremos sin imagen, pero la recomendación está ahí. Y quería compararlo porque a veces tenemos la impresión de que el vampiro, como monstruo anglosajón, pues casi viene mejor ir a buscarlo fuera de nuestro territorio con otras visiones. Pero sería un gran error, porque estos últimos años hemos visto que hay una gran cantidad de autores de gran calidad que han estado apostando por este tema. Una de las pruebas más fehacientes que tenemos en Saco de Huesos ha sido el concurso de homenaje a John William Polidori. En su primera edición, que quedó un poco en el limbo, ya atacamos la figura del vampiro, la participación fue genial, hubo unos relatos magníficos, y cuando resucitamos la convocatoria, una primera vez, el primer tema que quisimos tratar, aunque luego hemos ido cubriendo todos los monstruos del panteón, fue precisamente el vampiro. La sombra de Polidori es la antología que quedó de esta convocatoria. En ella se recogen 15 relatos, incluyendo El vampiro de John William Polidori, con una traducción que tuve el honor de hacer. Y francamente ya solo con esta antología queda clarísimo que hay muchísimas cosas que decir del vampiro solamente ya dentro del escenario contemporáneo. Está la visión pulp, está la visión más simbólica del vampiro, están todos esos miedos que siguen ligados al chupasangre y que vuelven a tomar una gran validez. Si bien es cierto que no vamos a tener exactamente los mismos miedos al Oriente Lejano que tuvo Bram Stoker y que plasmó en Drácula en relación a la Transilvania, sería una tontería negar que en estos momentos vuelve a haber una ola de desconfianza hacia lo extranjero, hacia lo que se considera ajeno a nuestra cultura, aunque luego podamos descubrir que en realidad hay muchos puntos comunes. Cualquiera que haya estudiado un poco sobre Transilvania y los estados balcánicos, etcétera, sabrá que tiene una historia común con el resto de la Europa occidental, que es más que evidente. Bueno, dejando de lado este tema, quería presentar otro ejemplo que para mí es una de las mejores novelas de terror que se ha escrito en los últimos tiempos, una de mis preferidas del autor, y que es Diástole, de Emilio Bueso. Aquí se podría considerar que el tema vampírico quizás no sea lo mejor de la novela, es decir, quizás empalidece al lado de la prosa,
pero desde mi particular punto de vista, como gran amante de los monstruos, sería un gran error. ¿Por qué? Pues porque uno de los temas clásicos del vampiro es esa ansia por la sangre, que tiene un paralelismo enorme con una cuestión muy contemporánea, que es la adicción. Entonces, el paralelismo que hay entre el protagonista de Diástole, como lo maneja Emilio Bueso, las descripciones fabulosas que hace del mono, de ese deseo ardiente por conseguir la siguiente dosis, es en cierto modo una visión del vampiro que es francamente interesante y es de una magnífica y una gran potencia. Entonces, es otra de las novelas que merece la pena visitar para conocer el vampiro contemporáneo. Del mismo modo que teníamos Ábreme, déjame entrar, perdón, déjame entrar de Linkwitz. Vale, ya que estamos, esta sí que la tengo más a mano, que fue otro de los revivals del vampiro y que visitaba otro de los temas clásicos del vampiro, y que es el de esta particularidad que tiene de que hay que invitarlo a entrar, ¿no? Todo ese simbolismo que hay de que el vampiro en realidad es un monstruo que en cierto modo te lo buscas. Y esto también es muy contemporáneo, porque del mismo modo que las adicciones han pasado de estar solo, entre comillas, en el tema de las drogas, en el mundo contemporáneo una de las adicciones más grandes que hay son las nuevas tecnologías. Y precisamente Déjame entrar, con esa idea de cuidado con no invitar al vampiro, aborda también este tema, y es de a quién dejamos entrar en nuestra casa, a quién dejamos entrar en nuestro entorno, a quién dejamos entrar en nuestras redes sociales, en nuestra privacidad como personas. Porque a veces hay monstruos ansiosos ahí. Bueno, como se ve, el vampiro es capaz de insuflar a la narrativa de terror contemporáneo todos esos símbolos que le hicieron grande ya en el siglo XIX. Si hubo una época en la que el vampiro era sobre todo pues sexualidad, elegancia, etc., el vampiro contemporáneo puede ir visitando otras nuevas facetas y reinventarse a sí mismo, porque después de todo es una criatura muy proteica. Y en ese sentido voy a aprovechar este vídeo para presentar Asunto NM, de María Concepción Regueiro, Conchi Regueiro, como la conocemos los que la hemos visto más por Hispacones, que es otra revisitación del vampiro desde una perspectiva contemporánea. Aquí, de nuevo, está toda esa fuerza simbólica del vampiro clásico reelaborada y aprovechando de nuevo toda esa naturaleza proteica. Siendo estrictos, Asunto NM, aunque arranca desde una perspectiva contemporánea y se engarza en todo lo que es nuestra sociedad actual, que para mí es uno de los puntos más fuertes de esta antología o fix-up o novela construida a base de relatos, porque todas las definiciones nos podrían valer. El tema es que Asunto NM, tengo un vampiro por ahí por la cámara, Asunto NM revisita el vampiro desde el respeto al clásico, pero con una visión muy contemporánea. Es decir, tenemos el ansia por la sangre, tenemos el temor al contagio, que sigue siendo una gran problemática y que es una problemática que está volviendo a crecer entre los jóvenes. El SIDA prácticamente estaba controlado y ahora, como creen que está controlado, pues ha vuelto a desmandar. Aquí en Francia, desde luego, vuelve a ser un gran problema. Está el tema del ansia, está el tema de ese deseo incontrolable, y hay muchísimos más temas que trata Asunto NM que a mí me parecen formidables y que dan una nueva visión al vampiro. Porque una de las cosas que nos ha mostrado nuestra sociedad contemporánea es que en su voracidad es capaz de devorar todo y buscar beneficio incluso en los monstruos, ¿no? Y ese es otro de los temas que aparece. La gracia de Asunto NM precisamente es esa capacidad a crear un mosaico en distintas épocas y en distintos lugares dentro de la geografía española para volver a meter al vampiro dentro de nuestros horrores contemporáneos, de nuestros horrores cotidianos. En ese sentido, creo que con todo este elenco de obras sobre el vampiro, la respuesta a una pregunta que en realidad es un poco de perogrullo está más que clara, ¿no? El vampiro sigue siendo un monstruo predilecto para nuestra sociedad, quizás porque es un arquetipo que conjuga muchos de los grandes temores
que todavía anidan en nosotros y que anidarán siempre porque son propios de nuestra especie. No son solo el temor a la muerte, sino el temor al contagio, el temor a meterse en un jardín donde no deberíamos, el temor a ser seducidos por una criatura que en realidad es ajena a nosotros, pero es muy similar a nosotros. Es decir, el vampiro sigue siendo uno de los grandes monstruos por toda la riqueza de interpretaciones que tiene y tal vez por la solidez con la que se ha ido construyendo a lo largo de los siglos. Porque si bien es cierto que las visiones son muy plurales y un Diástole y un Déjame entrar no tienen realmente tantísimo que ver, en realidad sigue habiendo puntos de conexión que le dan aún más fuerza al monstruo y lo hacen más compacto y más robusto. En este sentido, como editor de terror, el vampiro sigue siendo un monstruo aterrador, valga la redundancia. Por un lado, sabes que hay muchos autores que van a caer en la tentación de seguir el influjo de su mesmerismo e intentar escribir una novela más de vampiros que en realidad no nos aportará nada, pero al mismo tiempo sigue siendo un monstruo de primera línea, porque lo sabemos en el fondo, el vampiro sigue teniendo muchas facetas. Gracias a que no se refleja en el espejo, gracias a que se refleja distorsionadamente, el monstruo surge como nuevo cada vez que un autor tiene la osadía de ir un paso más allá y darle una nueva vuelta de tuerca. Bueno, pues desde Saco de Huesos seguiremos apostando por el vampiro y seguiremos apostando por el vampiro contemporáneo. Quizás la semana que viene hablemos del vampiro clásico, ¿por qué no? Como digo, está en el aire, es una cosa que está ahí, pero francamente me apetecía hablar un poco del vampiro contemporáneo porque ya es algo que hemos explotado en nuestro catálogo, explotado con acierto, y es algo que dentro del catálogo de otras editoriales que están aquí dando el callo en el habla hispana, ya está presente. Y bueno, pues si os manejáis con el inglés ya ahí tenéis toneladas de cosas para leer. Así que nada, espero que sigáis en sintonía con nosotros, que sigáis disfrutando de vuestros vampiros, de vuestros monstruos y que nos acompañéis un poco en Saco de Huesos en nuestros nuevos proyectos. De momento me despido, toca correr al kendo, así que lo siento, se ha quedado un poco deslavazado el vídeo con interferencias y demás, pero bueno, son cosas del directo y más vale vídeo los jueves que sin vídeo los jueves. Hasta la semana que viene.